Gracias por la invitación. Es un gusto grande, siempre un placer con ustedes y a los que alcanzo a ver aquí en la cámara. Veo a Beatriz, veo a Rose, que parece que va en mi hermanita Gladys va también. No sé si ella va manejando, alguien va ahí manejando, no sé. Andrés debe ser. Veo al hermano Jaime, a la hermanita Verónica, a Marquito, a la María Isabel, a mi hermanita Jimena y por supuesto a mi hermanito Juan con la hermana Juanita ahí conectados, a la Andreita Melo. Muy bien, qué gusto verles a todos. Qué gana como en las películas, esas que uno se aparece y aparece en otro lado, ¿verdad? Capaz que alguna vez tengamos esa tecnología. Eh, por ahora, damos gracias al Señor de tener esta tecnología que no nos permite estar físicamente cerca, pero al menos podemos tener este contacto. Un saludo muy cariñoso a todos los demás, a todos los hermanos y hermanas que están conectados a través de esta conexión de Zoom. Y entonces lo que yo quisiera compartir con ustedes esta noche son algunos pensamientos desde el Evangelio de Juan. Yo sé que el Evangelio de Juan lo han tratado ya en extensión, así que eso es bueno, significa que ya están empapados de la teología juanina. El Evangelio de Juan, como ya ustedes seguramente saben, es un evangelio peculiar en el sentido de que eh, se distingue de los otros tres porque incorpora ciertos relatos, ciertas enseñanzas que no encontramos en los otros evangelios llamados sinópticos. Y antes de seguir avanzando, creo que lo he mencionado esto alguna vez, pero recordar solamente que los evangelios no son biografías, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan no son biografías. El propósito de los evangelistas no es hacer un relato biográfico acerca de la persona de Jesús. Su interés es más bien hacer un relato teológico acerca de la persona de Jesús. Ellos están interesados en presentar al Señor Jesús de una manera tal que quede en evidencia que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías. Y esto es mucho más evidente en el Evangelio de Juan, porque Juan al final del Evangelio, al final de su escrito, casi al final, después que Él se aparece a los 12, luego de su resurrección, y Juan dice, eh, otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el gran propósito del Evangelio de Juan. Por tanto, las señales que nosotros le llamaríamos milagros, las señales Juan las define como señales. Lo que nosotros llamamos milagros, él los define como señales. Y las que él escogió tienen como propósito apuntar hacia Jesús y singularizarlo, de tal manera que quede en evidencia que Él es el Mesías. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Por tanto, ese es el lente que deberíamos ocupar cuando leemos todo el Evangelio de Juan. Cuando leemos, y partiendo obviamente con el prólogo. El prólogo es un prólogo de una, diríamos, cristología profundísima, presentando a Jesús como el verbo de Dios, la palabra, el logos, que es Dios, que está junto a Dios, que todo fue creado por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho llegó a existir. Ese es Juan que nos presenta al Señor de una manera única. Y esto es importante porque si volvemos al versículo que recién cité, el propósito es para que creáis, para que creáis. También puede ser para que continuéis
creyendo. Así que el Evangelio de Juan, por una parte, puede ser un escrito que apunta hacia aquellos que aún no son creyentes, o puede ser también dirigido para aquellos que ya creen, pero para que también su fe se fortalezca. Así que Juan lo que hace es presentar evidencia. Presenta evidencia en cuanto a la identidad de Jesús. Y esto es importante porque la fe que encontramos en la Biblia no es una fe, como a veces la gente dice, una fe ciega. Uno cree en alguien que está acreditado, uno cree o pone su confianza en alguien que es o está acreditado, que está avalado. ¿Mm? Señor Jesús está acreditado y está avalado. Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, y las cosas que Él realiza y las cosas que Él enseña son evidencia de que no hay otro como Él. Hoy día voy a leer algunas porciones del capítulo 7 del Evangelio de Juan. Y bueno, básicamente podría haber sido cualquier parte de Juan, pero hoy día en la mañana prediqué de este pasaje, entonces lo tengo mucho más fresco en mi mente. Así que Juan capítulo 7, no vamos a ver todo el capítulo, pero sí voy a leer algunas cositas aquí. Capítulo 7, eh, lo que quería también sugerir es que el capítulo 7 y el capítulo 8 deberíamos leerlos juntos. El pasaje de la mujer encontrada en adulterio, todos los, no está incorporado en ese orden en los mejores manuscritos que tenemos. Ahora, el relato de la mujer adúltera me parece a mí, en mi opinión personal, que es un relato totalmente genuino, pero me parece que ha sido puesto ahí, no es el mejor lugar para estar. Así que porque rompe la fluidez que va entre el capítulo 7 y el capítulo 8. El capítulo 7 y el capítulo 8 deberían ser leídos como una sola narrativa, como un solo discurso teológico que ocurre durante la fiesta de los tabernáculos. Y esto es importante, por esto que esto es muy importante. Eh, la fiesta de los tabernáculos es el contexto en el cual lo que el Señor hace, lo que dice o lo que no hace, eh, está ocurriendo. Y voy a explicar un poquito acerca de esta fiesta de los tabernáculos. Pero solamente mencionar que en la fiesta de los tabernáculos, lo voy a volver a repetir, lo voy a repetir más adelante con un poquito más de detalle, pero en la fiesta de los tabernáculos el agua tenía una función muy preponderante y también la luz. Ambos eran parte de esta celebración de una semana, ¿verdad? Se traía agua cada día de la semana desde el estanque de Siloé, se derramaba sobre el altar. Y se encendían cuatro lumbreras muy grandes en el patio de las mujeres del templo. Y estas cuatro lumbreras alumbraban durante toda la fiesta, excepto el último día donde se hacía otra cosa. Pero tanto el agua como la luz son elementos que son muy conocidos, muy parte de esta celebración. Y es en ese contexto en el cual el Señor dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y es en ese contexto donde el Señor dirá, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Cuando uno tiene un poquito más de información en términos del contexto que rodea toda esta enseñanza, uno puede entender mucho mejor el impacto que tendría en la audiencia del Señor. Pero voy a volver a la fiesta de los tabernáculos en un segundo. Lo otro importante con respecto al capítulo 7, capítulo 8, pero especialmente el capítulo 7, tiene que ver con los debates que se generan en cuanto a la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Verdad? Hay mucho debate, hay mucha conversación, hay mucha murmuración en cuanto a quién es Jesús. O puede ser Jesús el Mesías. Si tú eres el Mesías, entonces ¿por qué no haces esto? Hay una serie de interrogantes, de conversaciones, hay una serie de
de pensamientos que Juan nos revela, ya sea de los hermanos del Señor, o de la gente, o de los religiosos, o de los guardias, y muchos de esos pensamientos revelan, por una parte, un concepto incompleto o información incompleta, y también un concepto errado acerca de quién Jesús es, o un concepto errado de cómo el Mesías debería ser. Entonces, por ejemplo, los hermanos le dirán, ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. En otras palabras, los hermanos asumen que Jesús, si es un líder, como aparentemente es, si es alguien que hace milagros, como aparentemente ellos aceptan, bueno, entonces lo lógico es que te hagas conocido, ¿verdad? Que te deja conocer, eso es lo lógico. Hay muchas presuposiciones, eh, asunciones que se toman sin realmente tener toda la información presente. En el capítulo 7, por ejemplo, en el versículo 12, dice, hay gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, otros decían, no, es malo. No dice es malo, pero se entiende el contexto de lo que ellos quieren decir, sino que engaña al pueblo. Más adelante la gente dice, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Es decir, sin haber recibido una preparación formal bajo un rabino, bajo un rabí. ¿Cómo es que enseña? ¿Ah? No, si realmente es un rabí, si realmente es quien dice ser, bueno, debería tener ciertas credenciales que vemos que no tiene. Otra vez hay presuposiciones que se basan en, en, en en información errónea o falta de información. En el capítulo 7 otra vez, en el versículo 25, mira, aquí está, ¿no es este el que buscan para matarle? En el versículo 26 la gente dice, mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. En el 31, la gente dice, muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que este. En otras palabras, otra vez encontramos este patrón de tener una cierta presuposición, una cierta idea preformada con información que no siempre es correcta, o también basada en mucho prejuicio hacia el Señor Jesús, porque ellos dicen, nosotros sabemos de dónde es. Bueno, sí y no, ¿verdad? Ellos saben que es de Nazaret, pero aparentemente no saben que es de Belén, ¿no? No saben que nació en Belén. En el versículo 40 leemos otra vez, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero otros decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Finalmente, en el versículo 46, luego que estos alguaciles vuelven con las manos vacías, ¿verdad? Los fariseos envían guardias del templo para traer, para apresar, para aprender a Jesús, pero vuelven con las manos vacías y lo único que dicen es, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Otra vez vemos este debate, esta serie de información, de opiniones que la gente tiene acerca de Jesús. Y lo que vamos a ver hoy día es que realmente cuando la opinión es errada, la opinión errada acerca del Señor tiene mucho que ver con la falta de fe, con la falta de fe o con la resistencia a creer, con la resistencia
a querer aceptar que Jesús es precisamente quien él dijo ser. Entonces, en los primeros versículos leemos, bueno, el capítulo 7, después de estas cosas andaba Jesús no, perdón, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos buscaban, esta es la palabra aquí, buscaban matarle, buscaban la ocasión, esa es la idea, buscaban la ocasión. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Esta fiesta es una de las fiestas importantes que Israel tenía, junto con la Pascua, por ejemplo, y sin embargo, esta fiesta llegó a ser la fiesta más popular, la más popular. Esto es lo que historiadores como Josefo, por ejemplo, dicen. Esta llegó a ser la fiesta más importante de Israel. Duraba una semana. Y la fiesta de los tabernáculos ocurría eh, más o menos al comienzo del otoño, septiembre, octubre, esta es la fecha en que se celebraba. Se llamaba la fiesta de los tabernáculos porque, de acuerdo a lo que dice Levítico 23, el propósito era que ellos habitaran durante una semana en carpas o en ramadas, ¿verdad? Poquito como el 18 de septiembre, eh, aunque nadie vive en ramada, ¿verdad? Pero la ramada es un poco la idea. Eh, si alguna vez aprendí por qué el 18 de septiembre tenía ramada, yo ahora no me acuerdo por qué la ramada, la verdad. No sé por qué la ramada. Alguien me puede recordar después por qué la ramada. Pero aquí la idea era habitar en tiendas, ya sea en carpas, ya sea fuera de la ciudad o en la casa misma, pero en el terrado. Generalmente el terrado era plano. Y ahí es donde también estaba permitido celebrar. Lo importante de esta celebración, bueno, había muchas cosas importantes en la fiesta de los tabernáculos. Como dice el nombre, el propósito era recordar, por una parte era recordar, todas las fiestas judías siempre recuerdan algo, pero también miran hacia adelante. ¿Ok? Desde un punto de vista retrospectivo, la fiesta recuerda el cuidado que Dios tuvo hacia su pueblo durante esos 40 años en el desierto. 40 años en que vivieron en carpas y sin embargo el Señor les proveyó, les cuidó, les proveyó de agua, les proveyó de alimento, les proveía de luz durante la noche. Así que esta era un poco la idea, era recrear todo eso y darle gracias a Dios por la protección que ellos recibieron, pero también tenía mucho que ver con la tierra, la cosecha. eh, Esto también tenía un poco que ver. Lo interesante de la fiesta, que tenía muchos símbolos que apuntaban hacia el deseo de una salvación espiritual. Eh, el hecho de que habitaran en tabernáculos era una manera de recordar de que Israel estaba esperando un segundo éxodo o estaba esperando la oportunidad de volver a entrar, pero esta vez al reino. Y por tanto, en ese sentido, era un buen recordatorio, era una manera de mantener fresca en la memoria colectiva que habían promesas por cumplir. Yo mencionaba que uno de los aspectos fundamentales en la fiesta de los tabernáculos era el traer agua del pozo. Esto es lo que iba a mencionar y casi me olvido. Es muy interesante notar que en este pasaje se ve constantemente a la gente murmurando acerca de Jesús. Y alguien hace la observación de que es llamativo que sea durante este tiempo en que se recrea el tiempo en el desierto, donde se registran tantos casos de murmuración, porque eso fue una de las cosas que más pasó en el desierto, ¿verdad? Hubo mucha murmuración. Bueno, eso es como un detalle interesante si alguien quiere meditar en todo eso. Pero se habla, por ejemplo, en el libro de Isaías, se menciona en el capítulo, creo que el capítulo 12 o 13, no tengo mis notas aquí, pero habla de sacar agua con gozo, eh,
de los pozos de salvación. Este es probablemente el trasfondo que existía del el ritual diario de sacerdotes escogidos, cada día ir al estanque de Siloé, traer agua, había toda una procesión y esa agua se derramaba como una ofrenda de libación en el altar de la ofrenda diaria. Esto ocurría solamente durante este tiempo. El agua se traía desde el estanque de Siloé. Era una procesión más o menos importante, ¿eh? No era cruzar la calle, era una caminata no menor en Jerusalén, traer agua desde el estanque de Siloé. Es interesante que en el capítulo 9 es donde el Señor envía al ciego a lavarse, ¿verdad? Lo envía a lavarse al estanque de Siloé. Hay probablemente muchas cosas que decir en cuanto al hecho de que el enviado de Dios envía al ciego al estanque de donde se sacaban las aguas que recordaban o que apuntaban hacia las aguas de salvación, de esa salvación escatológica que Israel esperaba. Había mucho simbolismo en todo esto. Este agua se traía en unos jarros especiales designados para la ocasión y se derramaba una parte de ella sobre el altar. Así que la figura del agua, tremendamente importante. El último y gran día de la fiesta, el día número 8, era el día en que esta fiesta culminaba y es en ese día donde el Señor escoge levantarse y alzar la voz. Interesante que en el último día, cuando el Señor alza la voz, era cuando un sacerdote que estaba especialmente designado para ello, vertía el agua y alzaba la mano para que todos pudieran ver lo que se estaba haciendo. Eh, la otra figura importante en términos de esta fiesta es la luz. Habían cuatro lumbreras muy grandes que se disponían en el patio de las mujeres y se encendían. La luz era una manera de recordar probablemente el pilar de fuego, pero también también tenía un propósito escatológico. Aparentemente había en el templo una menorá, un candelabro de 7 brazos, pero ese candelabro no se encendía durante los 7 días de la fiesta. Me parece que los otros se encendían solamente 6 días, no el primer día, sino a partir del segundo. No estoy seguro de ese dato, pero sí se encendían. Pero la menorá no se encendía, este candelabro de 7 brazos, no se encendía sino hasta el último día. Y se dejaba apagado a propósito porque justamente era una manera de mantener esa expectación de esa salvación escatológica que Israel esperaba. Si se dan cuenta, le estoy dando un baño muy superficial de lo que era la fiesta de los tabernáculos, pero la importancia que tenía para ellos. No lo mencioné el 18, pero si nos preguntan a los chilenos, creo, si nos preguntan cuál es la fiesta más importante que tenemos en Chile, yo creo que todos estaríamos de acuerdo que el 18, ¿verdad? El 18 es, creo que por lejos, la fiesta más importante, a tal punto que si yo le digo a alguien, ¿qué va a hacer este 18? Lo más probable es que me diga, no sé, todavía falta harto para septiembre. No, yo estaba hablando del 18 de enero o el 18 de febrero, ¿verdad? No, porque en nuestra mente colectiva de chilenos sabemos lo que el 18 significa. Eso habla de la importancia de la celebración. La fiesta de los tabernáculos era tan popular, tan famosa, tan importante, que llegó a ser conocida como la fiesta, tal cual, la fiesta. Y bien sabemos que los judíos tenían muchas fiestas, pero la fiesta de los tabernáculos era la fiesta. Eso habla de lo relevante que era para el pueblo. Y durante estos días de ritual y de festividad, había muchísimo gozo, había mucha música. Durante la noche, todo el mundo podía ver en Jerusalén esas cuatro grandes lumbreras que estaban desde el patio de las mujeres alumbrando. Era una ocasión de alegría, era una ocasión que miraba hacia el futuro, que miraba hacia atrás, recordando la misericordia del Señor y la provisión del Señor, y miraba hacia adelante con expectativa y con esperanza en cuanto a la venida del Mesías. La venida del Mesías sería él quien iba a instaurar
satisfacción completa, satisfacción, protección, provisión para su pueblo. Y esto es lo tremendo, que durante esos 7 días u 8 días, el Mesías está ahí, está con ellos, está participando de la fiesta, aunque no sube inmediatamente, pero está ahí y no solamente está ahí, sino que escoge un momento culminante para decir algunas de las palabras que todos nosotros sabemos de memoria, ¿verdad? ¿Quién no se sabe? Juan 7:37, el último gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie y dijo a gran voz, o alzó a gran voz, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ese es el contexto de la fiesta de los tabernáculos. Vamos a ver un poquito en el tiempo que nos queda de, de, de estas presuposiciones que al fin y al cabo tienen como tienen su origen en falta de fe. Nota lo que dice el versículo 3 del capítulo 7. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí. Suena un poco rudo, un poco áspero en español. Realmente lo que significa es, anda, anda, sube a Judea. Puede ser que haya algo de desprecio, puede ser. Para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer, ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, muéstrate al mundo. Lo interesante aquí es que la lógica de los hermanos de Jesús, su lógica es la siguiente. Si realmente eres quien dices ser, si realmente quieres tener un reino y quieres tener seguidores, bueno, lo lógico es que vayas a la fiesta. Lo lógico es que vayas a la celebración, donde todo el mundo está, y que hagan los milagros que hace aquí. Date a conocer, muéstrate. Busca la fama, hazte famoso. Esta es la lógica que ellos tienen, esta es la manera de pensar. Pero lo preocupante de esta lógica, o lo que sustenta esta lógica, es lo peligroso. Y el versículo 5 nos provee de la lógica detrás de esa mala lógica, ¿verdad? Dice, porque, porque, por eso que los porques son importantes. Porque, el versículo 5, perdón, porque ni aún sus hermanos creían en él. Porque ni siquiera, diríamos nosotros, ¿verdad? Porque ni siquiera sus hermanos estaban creyendo en él. Que creían, tiene la idea de algo más bien presente, pues, ni aún sus hermanos estaban creyendo en él. Lo cual es un poco triste porque, digamos, su familia más cercana, o el grupo más cercano desde el punto de vista sanguíneo del Señor, no creían en él. Pero más importante para todos nosotros es que detrás de la lógica de los hermanos del Señor, si quieres ganar adeptos, tienes que hacerte famoso, y para hacerte famoso tienes que mostrarte públicamente, tienes que lucirte, tienes que mostrar lo que tú haces. Hazlo. Sin embargo, detrás de esa manera de pensar, lo que motiva esa manera de pensar es falta de fe. Es su falta de fe en Jesús. No creen en Él. Al no creer en Él, significa que no están alineados con Él. Estar alineados con Él significa estar alineados con Dios y con la voluntad de Dios. Más adelante el Señor dirá aquí, en este mismo capítulo, dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá o conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Por tanto, es clave estar alineado con la voluntad de Dios. Como ellos no están alineados con esa voluntad, como no quieren creer, no quieren aceptar el hecho de que su hermano sanguíneo
es también al mismo tiempo el Mesías y es el Hijo de Dios, como ellos no aceptan esa verdad, no la quieren creer, entonces la lógica de ellos también se ve afectada. El Señor responde de una manera muy interesante en el versículo 5, 6, perdón. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo, mi ocasión, kairos. Juan, me parece que Juan no ocupa mucho el vocablo griego kairos, generalmente lo ocupa más el vocablo hora, especialmente cuando es en referencia a su muerte, pero aquí ocupa el vocablo kairos, porque dice, mi tiempo, mi ocasión aún no ha llegado, mas vuestra ocasión siempre está presto o presta. Es decir, vuestra ocasión, vuestro tiempo siempre está presto. Eso es lo primero que el Señor dice. El Señor les dice, lo que ustedes me dicen está mal porque la manera en que ustedes piensan está determinada por una ausencia de relación con Dios. Yo tengo una relación con mi Padre. Significa que mi tiempo depende de la voluntad de mi Padre. Por tanto, no puedo hacer lo que yo quiera cuando yo quiera, sino que mi plan de acción, incluyendo ir a la fiesta, no depende de la lógica humana, no depende de vuestra lógica, no depende de ninguna agenda humana, sino que depende exclusivamente de la voluntad de mi Padre. Y en ese sentido el Señor les dice, vuestro tiempo siempre está presto. Vuestro tiempo, mientras estén desalineados con la voluntad de Dios, es de ustedes, y ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, pero es un tiempo desperdiciado. Porque es un tiempo que está desalineado con la voluntad de Dios. Esta es la manera en que el Señor pensaba. Esta es la manera en que el Señor actuaba. Siempre actuó en conformidad a la voluntad de su Padre. Lo que para otros era una pérdida de tiempo o lo que para otros era una mala estrategia, para el Señor era lo necesario de hacer. Él nunca actuó de manera independiente a la voluntad de su Padre. Y esto es lo que hace al Señor único. Esto es lo que hace al Señor Jesucristo único. Esto es parte de la evidencia que Juan está presentando con respecto a la identidad de Jesús. La segunda cosa que el Señor menciona es que el mundo no puede aborrecer o aborrecer. Esto es muy interesante. No simplemente dice el mundo no os aborrece, más a mí me aborrece. El Señor dice, el mundo no tiene la capacidad de aborrecerlos. ¿Mm? El verbo aquí ocupado de poder, esa es la idea. El mundo no puede, aunque quisiera, aunque quisiera aborrecerlos, ¿saben qué? No puede. ¿Por qué? Porque el mundo está desalineado de la voluntad de Dios. ¿Okay? Ahora, creo que esta es la primera vez que se menciona, es la primera vez que el Señor habla del mundo eh, en términos negativos. Hasta ahora ha sido más en términos positivos, pero aquí lo habla en términos negativos. El mundo está desalineado en cuanto a la voluntad de Dios. Los hermanos de Jesús son parte del mundo y el mundo no puede aborrecer lo que es suyo, ¿verdad? Es imposible. Pero al Señor le aborrecen. ¿Por qué aborrecen al Señor? Porque yo testifico de Él o yo doy testimonio en cuanto al mundo. Y el testimonio que el Señor da es que sus obras son malas. Sus obras son malas. Acuérdense que las obras son una manera de medir a qué reino uno pertenece, ¿verdad? Las obras son una manera de medir a qué reino uno pertenece. Son la evidencia, ¿verdad? Más adelante en el hombre, ese extraordinario hombre del capítulo 9 de Juan, que es sanado, él que era un hombre ciego y que pedía limosna, tenía mejor teología que los fariseos, ¿verdad? Dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Eso es lo que él dice, ¿verdad? Pero si uno hace su voluntad, a eso escucha. Él tenía un mucho mejor concepto que inclusive los hermanos de Jesús. Esta es
lo que el Señor Jesús genera, ¿verdad? Hablemos un poquito de nosotros hoy, hablemos un poquito de nuestra sociedad y hablemos a lo mejor en medio nuestro, no sé si hay alguien que todavía no tiene una relación con el Señor, que aún no ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador. Muchas veces la resistencia a creer, uno podrá encontrar muchas objeciones para creer. Y esas objeciones pueden ser, eh, muchas de ellas pueden ser inválidas, pueden estar basadas de manera errónea, basadas en presuposiciones que son erróneas. Pero todas esas presuposiciones erróneas, al fin y al cabo, tienen el mismo origen, que es la resistencia a creer, es la resistencia a tener fe, es la resistencia a ceder. Al fin y al cabo, creer implica ceder, ¿verdad? Creer significa que abandono mi confianza en mí para confiar en lo que Dios me dice y en lo que Él ha hecho. Y muchas personas en nuestra sociedad van a encontrar muchas razones para las cuales no creer. De la misma manera en que estos grupos que vemos aquí siempre van a encontrar algo para, para resistirse a aceptar que Jesús puede ser el Mesías. ¿Cómo puede ser este el Mesías? El Mesías sabemos de dónde va a venir, ¿verdad? Pero, perdón, al revés. Nosotros sabemos de dónde este viene, ¿verdad? Sabemos de dónde es, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. ¿Eso está basado en qué? ¿De dónde sacaron eso? ¿Verdad? ¿De dónde se basan para decir, eh, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea? Noten ustedes como una presuposición errónea va acompañada de una falta de fe, lo que genera simplemente el rechazo, ¿verdad? Jesús queda fuera. Por eso es que es tan importante, antes de que yo vaya ahí, quizás cuando la gente dice en el versículo 28, más cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Una alternativa quizás es que estén pensando en Malaquías, capítulo 3, versículo 1, versículo 2, cuando el profeta dice que entonces súbitamente aparecerá el Señor, el Adón, y vendrá a su templo, a su palacio. Malaquías habla de esta aparición aparentemente muy, como diríamos nosotros, de la nada, sorpresiva. Quizás ese es el concepto que ellos tienen, pero un concepto erróneo. Pero al mismo tiempo ellos saben, ellos dicen que el Cristo tiene que ser de Belén. Bueno, ahí están bien, están correctos, pero ¿qué les faltó? Bueno, les faltó investigar un poquito más acerca de Jesús. ¿Será posible que Jesús es el Mesías? Sí, pero este es Galileo, no puede ser el Mesías. El Mesías no viene de Galilea, viene de Belén. Lo que estoy intentando decir es lo que el Señor finalmente dice en el versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Esto no solamente es bueno como un refrán de vida, ¿verdad? Siempre es malo juzgar con poca información. Nosotros tenemos una tendencia natural a emitir un juicio de manera muy rápida y no teniendo siempre toda la información necesaria. Ahora, aunque este es un buen versículo para tener en cuenta cada vez que nos veamos tentados a emitir un juicio rápidamente, el contexto tiene que ver con el Señor mismo. Ellos están elaborando un juicio acerca de Él. Y se están elaborando un juicio, se está elaborando una sentencia en cuanto a quién Jesús es, no evaluando correctamente, no teniendo toda la evidencia, no queriendo, por otro lado, o mostrando resistencia a lo que el Señor ha dicho o a lo que el Señor enseña. El Señor acaba de hacer un milagro, o al menos probablemente lo que tiene en mente es el milagro del capítulo 5, ¿verdad? El Señor dice en el versículo, aquí mismo, en el mismo contexto,
Eh, Versículo 21, Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es sencillamente muy destacable, muy notable lo que el Señor dice aquí. Dice, ustedes dicen que creen en Moisés, ustedes dicen que, de verdad, Moisés dice que le dio la ley, pero ustedes no cumplen la ley, intentan matarme y se enojan conmigo porque hice el bien en el día de reposo. ¿No es eso lo que Moisés y la ley transmiten? Que hacer lo que es bueno delante de los ojos de Dios. Es una frase que encontramos varias veces en el libro de Deuteronomio. Hacer lo que es bueno, hacer lo que es justo delante de los ojos de Dios. Pero ustedes se enojan conmigo, pero circuncidan a un hombre para no quebrantar la ley de Moisés, aunque la circuncisión no fue dada a través de Moisés, fue mucho antes. El juicio de la gente en los días de Jesús es un juicio que está basado en presuposiciones erróneas, en falta de información o en la mala interpretación de ciertos pasajes. Entonces, en el versículo 26, el Señor dice, no juzguéis según la cara. El vocablo apariencias es singular, aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento, el vocablo griego opsin, una vez en Apocalipsis, y la otra vez en el capítulo 11, Lázaro tenía envuelto el rostro, opsin, lo tenía envuelto eh, en un sudario. Esta es la palabra. El Señor dice, no juzguéis según la cara. Nosotros juzgamos la cara inmediatamente. Este tiene cara de. ¿No? Y le ponemos inmediatamente un adjetivo. No, este caballero tiene cara de pesado, yo creo que no me va a atender bien. Y resulta que al final resulta ser un creyente que es muy amable y me trata muy bien. Me equivoqué. La mayoría de las veces nos equivocamos. Hay que ser honesto. La mayoría de las veces nos equivocamos. O al revés, a lo mejor vemos a alguien con una cara muy bonita. Oye, esta persona tiene una cara muy bonita, debe ser buena persona y resulta ser una mala persona. No juzguéis según la cara. Más bien el Señor dice, juzgad con justo juicio. Que vuestro juicio sea un juicio basado en la evidencia correcta. El Señor de alguna manera está repitiendo algo que Él ya dijo en el capítulo 5, cuando Él dice, en el capítulo 5, Él habla del juicio que Él da. ¿Dónde está? Bueno, el Señor dice en el capítulo 5 algo así como, yo juzgo, juzgo según oigo y mi juicio es justo o mi juicio es verdadero. Está en 5:30 y algo. Uh, bueno, se me perdió. Pero el Señor repite prácticamente la misma idea. El Señor juzga según oye y su juicio es verdadero porque no busca, este es el final del versículo, el Señor dice, porque yo no busco mi propia gloria, sino la gloria del que me envió. ¿Se da cuenta? Hace un momento yo hablaba de estar alineados con la voluntad de Dios. El juicio que el Señor hace es un juicio verdadero porque no busca su propia gloria, sino la gloria del que envió.
lo que hace que un juicio sea justo, entonces, no es solamente el presentar la correcta evidencia. El Señor dice, según oigo, así juzgo. Lo que él escucha, obviamente, verás, lo escucha de su Padre, y en base a eso juzga. El otro aspecto del juicio justo es que el Señor dice, no busco mi propia gloria, sino la gloria del que me envió. Bueno, tengo que terminar, pero todo esto apunta hacia lo mismo. Ni aún sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos creían en él. Y yo me pregunto, no sé cuántas personas habrá aquí en medio nuestro, o quizás alguien en YouTube va a escuchar este mensaje después, ojalá, pero no sé cuántas de las personas que hay aquí, quizás hay alguien que todavía no cree, quizás hay alguien que todavía dice, bueno, sí, lo estoy considerando. Lo que pasa es que tengo mis dudas en cuanto a Jesús, si realmente fue una figura real, si hay un Dios, ¿por qué hay tanta violencia? Si hay un Dios y la Biblia dice que Dios es amor, ¿no deberíamos todos estar viviendo en paz? Esa es una deducción basada en una presuposición que es errónea, porque alguien dice, bueno, como Dios es amor, todos deberíamos estar, ¿cómo se dice? Feliz, feliz, ¿verdad? Happy, happy. No deberíamos tener ningún problema. Bueno, eso es un concepto erróneo. Pero si alguien piensa que porque, si alguien basa o si alguien rechaza creer en el Señor Jesús en base a eso, entonces está en la misma categoría que los hermanos de Jesús. Ni aun sus hermanos creían en él. ¿Qué es lo que el Señor le dice a todas estas personas? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. La única manera de juzgar con justo juicio es tener la evidencia correcta, que es lo que Juan provee en cuanto a la identidad de Jesús, número uno. Y número dos, para tener un juicio justo es necesario estar alineado con la voluntad de Dios. Y eso implica ser humilde. No se puede llegar a ser creyente sin humillarse a uno mismo. Creer en Cristo como Salvador personal necesariamente implica reconocerme también como un pecador. Reconocer a Cristo y creer en Cristo como mi Salvador necesariamente implica reconocer que yo no tengo la capacidad de salvarme a mí mismo. Creer en Cristo como mi Salvador necesariamente implica que toda mi lógica en cuanto a Cristo y en cuanto a Dios puede estar afectada por mi propia naturaleza pecaminosa. Por tanto, debo atender a lo que Dios diga en su palabra en cuanto a Él. Ojalá que estos pensamientos fuimos muy rápido por estos capítulos 7, nos ayuden un poquito a pensar, a reflexionar, a apreciar por una parte, la persona inigualable del Señor. Obviamente Él es inigualable. Pero también al mismo tiempo un recordatorio a realmente pensar, a buscar la evidencia correcta en lo que hacemos como creyentes ahora, ¿verdad? En lo que practicamos, lo que hacemos, en lo que creemos. Que eso esté alineado, obviamente, con la voluntad de Dios y el buscar su gloria. Eso es finalmente muy determinante, es buscar la gloria de Dios y no nuestra propia gloria y no nuestra propia conveniencia. Señor, bendiga su palabra y voy a cerrar con oración, me imagino. Padre, gracias te damos por la persona del Señor Jesús. Sabemos que no hay nadie como Él, incomparable y único. También sabemos que muchas personas y que el mundo, mucha gente en el mundo se resiste a aceptar a el Señor por quien Él es. Hay muchas objeciones, hay muchas eh, presuposiciones, pero muchas veces, o la gran mayoría, quizás todas las veces, eh, con una base errónea. Ayúdanos, Señor, por una parte, como tu pueblo, a que nuestra fe en ti crezca, que podamos pensar correctamente acerca de ti. Pero también rogamos por aquellos que aún no son salvos y que a lo mejor por mucho tiempo han postergado el aceptar, el creer en el Señor Jesús,
quizás por situaciones parecidas a las que hemos leído hoy, como los hermanos de Jesús, que no creían en Él, porque tenían una versión equivocada de cómo debía ser el Mesías o cómo debía ser el Cristo. Te rogamos que esta lectura de tu palabra y exposición pueda ayudar a entender mejor que tú eres un Dios que salva, un Dios que ama, y que la manera en que tú dices las cosas y en que tú haces las cosas es la manera en que nosotros deberíamos también creerlas, aceptarlas y replicarlas cuando es eso posible. Te damos las gracias y nos encomendamos a ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.